Es Guillermo Francos, Ajá. el ministro de Interior de la Nación. Ministro, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice Feynman? ¿Cómo está usted? Bien, firme como rulo de estatua, parece. Bueno, cuando hay tantos comentarios, el presidente se vio en la circunstancia de tener que hacer un comentario sobre esto ante una pregunta y Sí. quiso expresar con firmeza y claridad que no hay cambios en el gobierno. Claro. Primero me gustaría que haga un pequeño balance de la gira del presidente. Usted estaba en la etapa de Roma. Sí, exactamente. Fui a las reuniones, fundamentalmente las dos que considero más importantes, que obviamente fue con el Papa Francisco Claro. y con la jefa de gobierno Meloni. Ambas reuniones para mí tuvieron características fuera de lo común, extraordinarias, diría yo, por la calidez con que el Papa recibió a Javier Milei, con toda la historia previa que traía, los comentarios que se hicieron, etcétera. La verdad que tuvieron una relación muy empática entre ambos y que en el día previo de la canonización de la primera santa argentina, y el segundo día, por supuesto, en la entrevista que tuvieron primero solas, que todos decían lo va a recibir 15, 20 minutos, se va a ir, ¿no? Y lo recibió 1 hora y cuarto. Sí. Y después con todos nosotros en conjunto mostró la misma simpatía y calidez el Papa que es característica de él, ¿no? Ministro, y después con la... sí. Sí, perdón. No. Y Escucho. me contaba, y después con la presidenta. No, y que después con la primer ministra. jefa de gobierno Meloni, Sí. la verdad que también una relación de una coincidencia absoluta. Yo creo que la jefa de gobierno italiano tiene una admiración por lo que está haciendo Javier Milei y por la claridad conceptual que expresa, donde tuvieron amplias coincidencias y donde ella se ofreció a colaborar no solamente desde Italia, sino con la Unión Europea, dentro del G20, etcétera, para apoyar un proceso de transformación en la Argentina que nos aleje de esto que pasó, ¿no? Hoy he visto, la verdad que con cierta sorpresa, las declaraciones de la expresidenta y vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, Sí. donde pareciera que ella nace a la política ahora, ¿no? Para hacer un cuestionamiento y no se hace cargo ni responsable de los 20 años que lleva el kirchnerismo prácticamente en el poder de la Argentina, sacando los 4 años del presidente Macri, ¿no? Entonces, la verdad que llama la atención, porque esta falta de autocrítica, de responsabilidad cívica, ya no digo ni siquiera política, ¿no? De hacerse cargo del desastre en que han sumido la Argentina, y tiene el tupé de expresarse como si no fuera responsable de nada, ¿no? La verdad que a veces indigna, y creo que en general a la gran mayoría de los argentinos le pasa exactamente lo mismo. Ahora resulta que Milei es una creación de la prensa y de los medios de comunicación. Increíble. Sí. No, sino al contrario, yo diría que Milei es una creación de 20 años de kirchnerismo en la Argentina. Claro. Que ha sumido a la Argentina, a nuestro país, en una situación de pobreza, inflación, destrucción casi masiva de la organización del Estado, de la organización pública, de las instituciones, de la política, una degradación absoluta, y así todo se siente con derecho a expresar su opinión y su crítica sin dar más que 2 meses al presidente Milei para que lleve adelante su gobierno, y haber puesto todos los palos en la rueda, pese a que se decía que no iba a intervenir, que iba a dar tiempo, etcétera, poner todos los palos en la rueda para que no se pueda gobernar. Sí, en este documento la historia jugará, ¿no? Sí, en este documento de 33 páginas que usted cita, que dio a conocer hoy, en el día de San Valentín, porque ella, Cristina, dice que está enamorada de la patria, dice que hay un showman... Hay amores que matan, ¿no? Amores que matan, dicen, ¿no? Sí. Dijo Cristina que hay un showman en la Rosada. Mira. No, yo creo que hay una personalidad en la Casa de Gobierno, en la Presidencia de la República, que llama la atención al mundo entero. A ver, quienes han tenido la oportunidad de estar con el presidente Milei fuera del país y han visto las reacciones que genera, el apoyo que genera. Y les cuento entre los argentinos, yo creo que fue visto por todo el mundo la recepción que tuvo al recorrer el avión en que volvía de Italia, donde la gente lo apoyaba enormemente. Obviamente,
la situación de la Argentina es crítica no por el presidente Milei, sino por el estado que dejó el kirchnerismo a la Argentina al dejar el gobierno, ¿no? Pues la gente sabe eso, tiene absoluta conciencia de que estamos en una situación económica muy difícil, que va a ser duro, pero también está confiada en la tenacidad, la voluntad, la convicción que tiene el presidente Milei para superar esta etapa. Y vamos a salir. Sin lugar a dudas vamos a salir. Sí. En un momento del documento, la señora Kirchner escribe que cabe recordar que otras fuerzas políticas en distintas etapas que obtuvieron fuerza propia, que los insuflaron de aires fundacionales, no pudieron terminar sus mandatos cuando no lograron darle a la sociedad la calidad de vida que los argentinos demandan. ¿Usted qué análisis hace de esa frase? Que se apilló al club del helicóptero, ¿no? Como dicen. Yo creo que la intención, o sea, lo que ve es gracioso, ¿no? Porque lo que ve el kirchnerismo es: el presidente Milei no va a durar, porque tiene que recortar gastos, pero lo que no se dan cuenta es que, lo que no entienden, es que no había ninguna chance de avanzar en una transformación de la Argentina si no se corta el gasto público, si no se termina con el déficit fiscal. Porque no, esta frase que hizo famosa en el mundo Javier Milei, no hay plata, es la realidad. O sea, crear plata falsa es lo más fácil de todo. Y no es el presidente Milei que se está endeudando, ¿eh? Fue la presidenta Kirchner la que se endeudó. La deuda de la Argentina viene muchísimo tiempo antes. Lo que está tratando de hacer el presidente Milei es reorganizar la economía argentina, cortando todo tipo de gastos hasta poder poner la economía en orden y hacer un uso racional de los recursos del Estado. Mire, cuando tratamos esta ley, Eduardo, en el Congreso, esta ley tenía distintos temas, obviamente, por eso era una ley que tenía bastante extensión, pero tenía algunos temas fundamentales. El primero, yo le diría que era la declaración de la emergencia económica, lo cual era a todas luces evidente. La Argentina está en emergencia económica. Está en emergencia económica porque tiene no solamente porque tiene más gastos que recursos, sino porque los gastos que tiene no alcanzan para tener servicios públicos adecuados a las necesidades de la población. Ni en salud, ni en educación, ni en seguridad, el Estado argentino está prestando un servicio razonable a los ciudadanos. Esa es la emergencia que tiene el país. No hay recursos, muchos gastos y absoluta ineficiencia del Estado. Para corregir eso, después de la declaración, se le otorgaban al presidente de la República, la ley, si se hubiera aprobado, le otorgaba al presidente de la República una cantidad de facultades extraordinarias, facultades delegadas. Sí. Esas facultades delegadas tenían varios artículos, que ahí fue donde se empezó a discutir y se cayeron varios de ellos. Por eso el presidente dijo: esto es una traición, porque si me aprueban la emergencia económica y no me dan facultades para tratarla, es como que no me permiten resolver los problemas. Una de esas facultades, que fue donde se trabó, es el famoso tema de los fondos fiduciarios, ¿no? Fondos fiduciarios, el Estado se maneja con un presupuesto nacional. Y se fueron creando fondos fiduciarios para tratar distintas situaciones del sector público y del sector privado, pero fundamentalmente del sector público argentino. Casi 29 fondos fiduciarios tiene la Argentina. Fondos fiduciarios de desarrollo provincial, para la vivienda social, para la infraestructura regional, para el capital social, para la promoción científica y tecnológica, para el transporte, y tal. No se lo voy a citar todo, pero son 29 fondos fiduciarios. ¿Qué se pretendía con eso, con esa norma? Permitirle al gobierno reordenar todo eso y que todos los gastos del Estado salgan directamente del Tesoro y del presupuesto y estén fijados en el presupuesto nacional. Porque estos son capítulos y anexos, ¿no? Cuando se discute el presupuesto nacional empiezan a asignarse fondos específicos, con asignaciones específicas, con goteos específicos de determinados impuestos nacionales. Entonces la administración nacional se hace un caos. Entonces, ¿qué defienden? ¿Por qué muchas de las provincias y muchos de los diputados nacionales se negaron a esto? Y porque obviamente si se ordena la economía y se transparenta la economía, empieza a notarse dónde estaba la ineficiencia del sector público nacional y provincial, ¿sí? Entonces,
Lo que no se permite es ordenar todo esto para que los ciudadanos tengan perfectamente claro a dónde se invierten sus recursos y no se utilicen todo este entramado de fondos fiduciarios que se manejan de distintas maneras a través de distintos fideicomisos, y realmente después no se sabe muy bien cómo termina gestionándose todo ese dinero. Entonces, el presidente quería unificar todo eso en el presupuesto y que la gente tenga claro a dónde se orientan los recursos. Bueno, ese es uno de los temas que no se trató. Ahí se pudrió Pero la ley. simultáneamente, Ahí cuando ustedes... bueno, en los primeros artículos, ¿sí? Cuando no se dan facultades delegadas, Claro. el presidente dice, bueno, pero si no tengo facultades para gestionar, ¿para qué me sirve la ley? Entonces ahí dijo, retiremos. Y gobernemos con lo que tenemos. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Lo que está haciendo ahora. Se va a gobernar con ese tema, va a ajustar todos los sectores que pueda ajustarse. Sí. O sea, obviamente hay sectores que no pueden ajustarse porque dependen de las provincias, Sí. y son los recursos coparticipables. Ahora, lamentablemente, Eduardo, Sí. lamentablemente, la ley trataba temas que son importantes para el país también y que de esta manera han quedado truncos, ¿no? Sí. Todo lo que hace a la regulación económica, a las normas sobre energía, sobre hidrocarburos, minería, donde la Argentina tiene muchísimo que ofrecer y necesita la protección a las grandes inversiones, donde la Argentina necesita que vengan inversiones externas, dar un marco de seguridad jurídica distinto. Todo eso quedó trunco. Entonces, la verdad es que hemos perdido una oportunidad de avanzar. Entonces, como dice el presidente Milei, será el avance no será tan rápido, será más lento, pero vamos a ir en el mismo camino con los instrumentos que tenemos. Ministro, a ver, usted es el titular de la cartera política. Usted, en estos momentos hay un enfrentamiento entre el Ejecutivo y los gobernadores muy grandes. Ustedes le han cortado el chorro del transporte y también de la educación, ¿no? ¿Va a existir algún tipo de reunión con los gobernadores? ¿Van a ser citados o se terminó el diálogo? No, yo creo que las posibilidades de diálogo siempre existen, pero por supuesto que todos en la Argentina tenemos que entender que no es que, o sea, el presidente de la Nación no va a emitir dinero, ¿ok? O sea, no va a generar más moneda puria, porque en definitiva lo más fácil para cualquiera es agarrar la imprenta del Estado y decir, bueno, haceme billetes y empiezo a pagar. Sí. Y eso ha generado el gran cáncer de la Argentina, que es la inflación. Deuda y emisión son los orígenes de la inflación que tenemos los argentinos. Bueno, cortar eso implica que, por supuesto que tenemos todavía inflación de arrastre, pero la inflación va a ir bajando porque se ha cortado la emisión y el endeudamiento. O sea, todas estas cosas que dice la expresidenta Kirchner en ese documento, que no lo alcancé a leer todo, me pareció un poco aburrido y viejo además, de lo que viene sosteniendo hace tiempo, pero todo esto que dice no hace ninguna autocrítica sobre eso, no dice cuánto emitió, por qué desvalorizó el valor de nuestra moneda, el signo monetario argentino, durante todo su periodo. No explica por qué. ¿Qué fue lo que pasó? No dice qué pasó. Tuvo la época de mayor bonanza económica en beneficio de la producción argentina al inicio del mandato de Néstor Kirchner, y todo eso lo destrozó. Ella en su gobierno. Acuérdense, pues la gente se olvida, ¿no? Cuando se cuestionaban, yo recuerdo en el tratamiento de la ley Ómnibus, y varios gobernadores decían, nosotros no vamos a aprobar que la destrucción de la agroindustria y las exportaciones y nadie se acuerda de cuándo empezó la 125, porque yo lo veo ahora al senador Lustó, por ejemplo, con muchas críticas, o a algunos gobernadores peronistas, pero en aquel momento todo pasó, ¿no? Que si no fuera por la resistencia que hubo en los sectores productivos en ese momento, hubiera sido todavía peor. Sí. Entonces yo digo, me parece que hay que ser un poco más... esa parte de la historia argentina está tan cerca, ¿no? Porque uno puede discutir sobre la historia más antigua de la Argentina, Rosa, Urquiza, San Martín, pero lo que nadie puede dejar de ver es la historia que pasó en los últimos 20 años. Esa la conocemos todos. Sí. ¿Por qué llegamos aquí? ¿Por qué llegamos hasta aquí? Por el gasto indiscriminado del Estado, por la destrucción del sistema público argentino de educación, de salud, de seguridad. Por eso llegamos hasta aquí. Y eso hay que reconstruirlo, pero para reconstruirlo hay que hacerlo sobre bases sólidas, sobre bases serias. Y esto es lo que está haciendo el presidente de la Nación, exponiendo lo que pasó y tratando de solucionar esta situación desastrosa que quedó,
con mucha firmeza fiscal sobre todo. Entonces no van a encontrar un presidente que dé un paso atrás en estos temas. Ahora, los gobernadores, muchos de ellos, qué sé yo, Yarlora, Puyaro, etcétera, creen que lo del transporte y lo de la educación, esos fondos, no se los mandan como venganza del presidente. No, Eduardo, mire, el tema del famoso fondo de transporte que tanto se ha conversado estos días, sí, es un tema que estaba resuelto desde antes. ¿Cómo es el tema del transporte? Ahí se creó, primero, el Estado Nacional genera un subsidio al transporte que es nacional, o sea, las líneas que son nacionales o interjurisdiccionales, entre capital y provincia de Buenos Aires, pues son sobre las que tiene responsabilidad la Secretaría de Transporte Nacional. El resto del transporte es de las provincias, sí, lo manejan las provincias, o sea, el transporte provincial lo manejan las provincias y subsidian la provincia. ¿Qué pasó durante el gobierno de Alberto Fernández? En la pandemia, ante la crisis que hubo en los sectores de transporte, se creó un fondo para apoyar, que se llamó, que era un fondo específico de la pandemia, sí, y se fijó un fondo para que las empresas de transporte, que en ese momento, como circulaba poca gente, tenían déficit enorme, para subsidiar y que existiera ese transporte. Y después, como pasa todas las cosas, ¿no? Terminó la pandemia, pero el subsidio continuó. Entonces lo que dice el gobierno, bueno, este subsidio ya no tiene razón de ser porque pasó ese periodo, entonces tiene que volverse al sistema original, que es, si las provincias subsidian el transporte de su provincia, si quieren subsidiarlo, responsabilidad de ellas, y la nación subsidia el transporte que está a cargo de la nación. Este es el único tema, ¿no? El fondo COVID para el transporte terminó cuando terminó la pandemia, ¿no? Guillermo, le agradezco infinitamente haberme atendido. Fue muy amable, ¿eh? No, al contrario. Gracias a usted. Hasta luego. Guillermo Franco es el ministro del Interior de la